¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de CD101 y el día de hoy vamos a ver, yo espero, 2,5 capítulos, o 3 si es posible. Nos quedamos en usuarios y grupos, por favor hagan git pull o hagan git clone en caso de que haya sido modificado. Los apuntes de usuarios y grupos fueron modificados totalmente, entonces les recomiendo que tengan la última versión. El día de ayer hablamos de escalamiento de privilegios con sudo y con bisudo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo funcionan los usuarios y los grupos de usuarios dentro de Linux. Ya había platicado de que además de esta manera tradicional de hacerlo, tenemos a PAM y tenemos, por ejemplo, a Linux y también tenemos a Parmor. Vamos a ver la manera tradicional en la que los sistemas Unix y Linux trabajan con los usuarios. Para empezar, nosotros vamos a tener un archivo que es diagonal etc, diagonal password, en donde está una relación en forma de líneas y columnas de los usuarios. Cuando ustedes abran el archivo etc, diagonal etc, diagonal password, se van a encontrar una estructura como la que tienen ustedes aquí, en donde está el nombre del usuario que va a usar el sistema. En mi caso puede ser Josech o OI o algo por el estilo. Luego, una contraseña. Esto era tradicional. Actualmente, en lugar de la contraseña aparece una X. Luego, viene el número identificador del usuario. Después, el número identificador del grupo principal del usuario. Luego, el nombre real del usuario, que este es opcional, puede no haber nada. Después, dónde se encuentra el directorio home del usuario y el shell que va a estar utilizando el usuario. Vamos a ver un ejemplo. Este es el archivo diagonal etc diagonal password. Como yo les comentaba, existen diversos tipos de usuarios dentro de un sistema. No solamente estamos los usuarios humanos, sino que existen varios usuarios que son dueños de ciertos procesos dentro del sistema. Tenemos, por ejemplo, root, que siempre va a ser el usuario cero. Si ustedes se fijan, en lugar de contraseñas están las X. El identificador de usuario de root es 0 y el grupo de usuario es 0. El nombre es root. El home es root y en este caso utiliza bin bash. Existen algunos tipos de usuarios que por seguridad no tienen acceso a un shell. Si ustedes se fijan, daemon, bin, sys, utilizan user sbin, no login. Significa que estos no tienen acceso a un shell. Entonces, si alguien escala privilegios a través de estos usuarios, es decir, vulnera a estos usuarios y tiene acceso a una terminal para ejecutar cierto tipo de código, no va a poder utilizar un shell. Tenemos sync, games, etcétera, etcétera. Este es el usuario, www-mediodata, es el usuario de Apache. En otras distribuciones de Linux, como sucede con CentOS, en lugar de www-mediodata es Apache el usuario. Y como pueden ustedes ver, aquellos usuarios que no lo requieren se van a no login. Y al final, casi al final tengo al usuario OI. Los usuarios normales, por lo general empiezan con el número 1000. Este es mi primer usuario de carne y hueso.
y empieza de 1000 en adelante. El resto de los usuarios, si ustedes se fijan, tienen números más bajos. Cuando son de sistema, estos números están por debajo del 1000. Luego tenemos el archivo diagonal etc, diagonal group. Aquí es en donde ustedes van a encontrar cómo se relacionan los grupos de usuarios con los usuarios. Y entonces tengo esta estructura. El nombre del grupo, una contraseña. Los grupos tienen contraseñas, no se usan demasiado, pero las pueden tener. En este caso hay una X, el número identificador del grupo y luego una sucesión de usuarios separados por comas. Son los usuarios que pertenecen a este grupo. Vamos a ver. Y entonces, si ustedes se fijan, tengo varios grupos. Y por ejemplo, hoy está en PlugDev. Entonces es un usuario que puede añadir dispositivos. Y estoy en los administradores. Hoy están los administradores. LXD, que es un sistema de contenedores que vamos a ver más adelante. Y tengo el propio grupo de hoy, que es el 1000. Es idéntico al identificador de usuario que tenemos. Y entonces con esto, aquellos archivos o procesos que pertenezcan a este grupo los voy a poder utilizar. Aquí van a encontrar ustedes la man page de este archivo. Y luego, por último, ustedes han estado viendo un patrón. La contraseña es una X. ¿Dónde se colocan las contraseñas? Las contraseñas se colocan en diagonal etc, diagonal shadow, como sombra en inglés. A este archivo, ustedes solamente van a acceder si tienen permisos de superusuario. Si ustedes se fijan aquí, los comandos previos, solamente utilizan cat tal cual. Para poder utilizar, para poder ver etshadow, etc, diagonal shadow, tengo que colocar sudo cat. Y aquí tengo la estructura, nombre del usuario, la contraseña, que por lo general está cifrada, la fecha de la última modificación de la contraseña, edad mínima, es decir, cuánto es lo mínimo que debe de tener de edad una contraseña. Por lo general es 0, significa que no importa. Edad máxima, es decir, yo le puedo dar un tiempo específico a una contraseña para que pueda ser renovada. En este caso, por defecto, es 99.999. Es una estampa de tiempo. Cuando nosotros veamos fechas, horas y temporizadores, vamos a ver lo que es una estampa de tiempo. Y cuando coloco 99.999 significa que es prácticamente infinito, que puede durar cualquier cantidad de tiempo la contraseña. Me dice cuántos días tengo para advertirle al usuario de que su contraseña se va a volver obsoleta. Entonces, si yo, por ejemplo, llego a una edad cercana al límite, le puedo decir, a los 7 días le tienes que avisar de que su contraseña está a punto de caducar. Cuando caduca la contraseña, yo puedo darle otro tiempo adicional para que ingrese con su contraseña actual y la renueve. Aquí es en donde yo le voy a colocar los días. Y yo puedo, además de la edad, darle un tiempo específico de expiración, una fecha específica de expiración a la contraseña. Este es el último campo. Vamos a ver. Y entonces, por ejemplo, tengo al usuario root, que tiene una contraseña cifrada. Esta es la contraseña cifrada. Hay una función llamada cipher, que se encarga de cifrar.
la hora en que fue modificado por última vez, edad mínima, edad máxima y los días de advertencia. En este caso no estoy especificando cuándo va a volverse obsoleta la contraseña. Y si se fijan, es algo muy similar en todos los demás. Aquí tengo al usuario OI, que tiene esta contraseña cifrada, cuando fue creado y así sucesivamente. Si no hay valores, significa que es indeterminado. Y aquí está la página de ayuda de Shadow. ¿Queda claro cómo funciona esta estructura? Esta estructura se la van a encontrar en todos los sistemas, tanto Linux como Unix como macOS. Si entienden esto, ustedes con un editor de texto y los permisos de superusuario pueden manipular directamente estos archivos. Entonces, imaginemos que tienen un sistema corrupto, que de repente el kernel falló, o que no se acuerdan ustedes de la contraseña de su usuario. Si no tienen otras herramientas, pueden llegar directamente a estos archivos y modificar los datos. Si yo borro esto, entro sin contraseña. Y seguramente ustedes han de haber escuchado que hace algunos años déjenme ver si todavía se encuentra. Eso ya fue alguna... Creo que no está. Hace algunos años, cuando Facebook estaba en su infancia, alguien lo pudo vulnerar y se metió hasta la cocina. De hecho, la persona que penetró el sistema de Facebook, lo que regresó como prueba, normalmente así son los hackers, se llama cazar la bandera o buscar la bandera. Eh, los hackers presentan una prueba de que entraron al sistema. Estos amigos lo que hicieron fue publicar el archivo diagonal etc diagonal password de Facebook, de los servidores de Facebook. Todos los usuarios no presentaron Shadow, que es la contraseña, pero sí el listado de los usuarios de Facebook. ¿Y qué tan fuertes son las contraseñas que utiliza Unix y Linux? Este buscador del patito es pésimo, ¿eh? Voy a abrir Google. Tengo ciertos problemas con respecto a la privacidad con Google, por eso utilizo el buscador del patito, pero el buscador del patito es malísimo. Esta es una noticia del 2019. Existe un archivo Shadow de los creadores de Unix. Entonces, este archivo, ay, perdón, este archivo tiene las contraseñas de Kernigan, de Richie, de todos ellos.
Y en este caso es hasta 2019 que pudieron romper una de estas contraseñas que tienen cerca de 40 años. Entonces son contraseñas muy fuertes. Les voy a pasar la noticia, que fue de octubre del año pasado. Esto es bien divertido. Siempre hay retos para romper códigos y cosas así que no implican meterse a la cocina de alguien más. Gerardo, de hecho hay muchísimas definiciones de hacker. La tradicional, la que todo mundo dentro de la comunidad de hackers utiliza, es una persona que sabe hacer muy bien las cosas. Es como Kung Fu. Un hacker es una persona que sabe en lo que hace. Si utiliza ganzúas, si es un hacker de matemáticas, si es un hacker de cómputo. El término nació en el MIT y significa, yo hice un hack. Bueno, hack en inglés es cuando ustedes hacen artesanía con madera y usan un hacha, eso es hack. Es cuando ustedes a través de golpes con el hacha con un punzón le dan forma a la madera. Eso significa hack en inglés. Un hacker es una persona que hace este tipo de artesanías, nada más que en su ámbito de conocimiento. Los hackers originales lo que hacían, y todo mundo lo cuenta, los chamaquitos de 17 años que acaban de descargar Kali Linux ya se sienten hackers, etcétera, etcétera, son personas que son buenas en lo que hacen. Los hackers tradicionales no se autodenominaban hackers, ni había certificación de hacker, ni nada de eso. Un hacker era reconocido por su comunidad. Y entonces decían, oigan, les traigo un hack, les traigo mi artesanía de qué fue lo que hice. Lo que empezó a ocurrir es que los hackers empezaron a especializarse en seguridad, en criptografía, en acceder a sistemas, etcétera, etcétera, y por eso se le hizo mala fama. Existe un tipo particular, no de hacker, de hecho no me gusta utilizar el término hacker para la gente que trata de vulnerar sistemas. Cracker es un atacante especializado precisamente en romper contraseñas. En este momento tenemos distintos tipos de atacantes y gente que trata de penetrar nuestros sistemas. El término que yo utilizo formalmente es atacante, no hack. Bueno, solamente cuando digo algo ridículo digo me hackearon, pero es un atacante y existen diversos tipos de atacantes. Seguramente me han escuchado hablar de Man in the Middle, seguramente me han escuchado hablar de ¿cómo se llama? De envenenamiento de DNS, ataques de negación de servicio distribuido, etcétera, etcétera. Son distintos tipos de ataque y algunos atacantes tienen cierta especialidad. El cracker es el que se encarga de romper códigos, que es muy bueno en la criptografía o en ataques para descifrar y utiliza esos conocimientos para hacer códigos. Pero, por ejemplo, tenemos la gente que hace malware, que hace los virus, que hace los troyanos y este tipo de cosas. Entonces, sí hay una diferencia y el término formal de hacker es una persona que es buena en lo que hace. Desafortunadamente, el término hacker, pues ya está bastante usado. Ya dejó de tener sentido para muchas personas y ya cualquier persona, y de hecho es justamente otra de las cosas por las que dejé de dar certificaciones, ya todo el mundo está dando certificación de hacker de sombrero blanco y no sé qué tantas cosas. La verdad, ya se perdió el espíritu de lo que es un hacker. Chapuzas. Ay, qué horrible. ¿Cómo me choca ese término de tratar de castellanizar el término hacker? Guácala. Pero bueno, está bien. Vamos a continuar. Entonces, estos son los archivos y ustedes los pueden manipular con un editor de texto simple. Si ustedes editan con un editor de texto simple, pueden colocar una contraseña en texto plano y entonces ya no va a estar cifrada y va a ser visible. Vamos a ver algunos comandos que son los comandos que utilizan todos los sistemas Unix. Aquí tengan mucho cuidado.
Hay comandos como UserAdd, UserDel, que se van a encontrar en Solaris, se los van a encontrar en IX y se los van a encontrar en HPUX, etcétera, etcétera. Estos son comandos escritos en C que van a manipular esos archivos que acabamos de ver. Y hay otros archivos que tienen las reglas de cómo funcionan las añadiduras y eliminaciones de usuarios. Estos, UserDel, UserAdd, son los que se van a encontrar en todos los sistemas Unix y Linux. Sin embargo, el proceso de crear un usuario puede ser complicado, puede ser engorroso y lo más importante puede ser automatizado. Distribuciones como CentOS y como Debian tienen scripts como AddUser y DelUser que de manera automatizada dan de alta a un usuario. En esta ocasión vamos a utilizar UserAdd y UserDel. Y vamos a darle una pequeña embarradita de AddUser. Entonces, ¿cómo creo yo un usuario? Utilizo UserAdd, una serie de opciones y al final, o al principio también puede ser el nombre del usuario. ¿Cuáles son las opciones principales para poder crear un usuario? Guión medio B o doble guión medio basedir, en donde yo le indico al sistema dónde va a ser el archivo, perdón, el directorio en donde se va a iniciar el shell del usuario. No necesariamente se va a utilizar el shell del usuario, perdón, el home del usuario va a ser el directorio principal. Si ustedes se fijan, voy a salirme de aquí. Cuando yo abro un shell, una terminal desde Jupyter, me coloca en diagonal OPT, diagonal OI. No me coloca en el home de CloudDB. Cuando nosotros veamos el tema de servicios, yo le asigné un usuario y un grupo a este servicio. El usuario y el grupo es OI. Y además, le coloqué un directorio de inicio distinto al home, que es este de aquí. ¿Cómo hacen esto? Para usuarios en general, guión medio B. Guión medio C o comment es el que les da el nombre del usuario, el nombre real. Entonces, José Luis Chiquete o Juan Pérez, etcétera, etcétera, es con guión medio C. Con guión medio D, ustedes le indican a Linux dónde va a estar el home del usuario. Por lo general, si ustedes no colocan esta opción, es diagonal home, diagonal, el nombre del usuario. Guión medio G me indica el grupo por defecto con su identificador. Por lo general, es el mismo grupo con el mismo nombre del usuario. Guión medio G mayúscula me permite utilizar un listado de grupos en donde va a estar incluido este usuario. Guión medio M es importante. Guión medio M me permite a mí, aquí definí dónde va a ser. Guión medio M me va a permitir crear el home del usuario. Es lo mismo definirlo que crear. Guión medio P es la contraseña. Y aquí viene la parte interesante. Guión medio R le indica a Linux que este es un usuario del sistema. Como yo les comentaba, hay una regla. De 1000 en adelante son usuarios normales y de 999 para abajo son usuarios del sistema. Guión medio S define el shell del usuario. Yo puedo darle un identificador, un número identificador específico al usuario. Y este de aquí, menos U, me dice cuál va a ser el nombre del grupo principal del usuario. La diferencia entre guión medio G minúscula y guión medio U mayúscula es que aquí doy el número identificador y aquí el nombre del grupo. Vamos a ver un ejemplo. Sudo useradd
voy a crear al usuario CloudDevil. En el directorio, y su home va a ser CloudDevil. Voy a crear el directorio. Voy a utilizar el script bin bash y esta es la contraseña. Esto último, tengan mucho cuidado. Existe otra manera de asignarle contraseñas a los usuarios. Esto es altamente inseguro porque no estoy pasando por cripto. Y entonces, esta contraseña va a estar en texto plano, en diagonal etc shadow. Bueno, en este caso ya existía, se me olvidó eliminarlo. Si ustedes ejecutan esta celda en su máquina virtual, seguramente no les va a marcar este mensaje. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear al usuario con todos estos datos. Si yo no le digo dónde está el home, por defecto va a ser diagonal home, diagonal CloudDevil. Si yo no le digo el shell, por lo general es bin bash. Y entonces vamos a ver qué pasa con el directorio diagonal home, diagonal CloudDevil. Si ustedes se fijan, no está vacío. Cuando veamos la configuración del shell, vamos a entender de dónde salió bash logout, bash rc y profile. Lo que me interesa que vean es quién es. Esta la regué también. Como estuve experimentando con esta máquina virtual, está un poquito más adelantado. Ustedes lo que van a ver es que el archivo local, el archivo home diagonal CloudDevil, que está denotado por el punto, pertenece al usuario CloudDevil y al grupo CloudDevil. El directorio que contiene a diagonal home, diagonal CloudDevil, le pertenece a root. Y el resto le pertenecen a CloudDevil. En el archivo diagonal etc diagonal password, voy a buscar CloudDevil. En este caso, a ustedes les va a funcionar. Yo hice algunos cambios. Y aquí lo que ustedes van a obtener son los datos de password de CloudDevil. Si yo busco CloudDevil en diagonal etc group, voy a tener el grupo. Si yo busco CloudDevil en Shadow, a ustedes les va a aparecer todos los datos de la contraseña en texto plano. En este caso, yo tengo al usuario CD. Pero bueno, es CloudDevil. Ahorita van a ver por qué tengo CD. Y este es el manual de UserApp. Ahora, ¿cuál es la diferencia con AddUser? Y aquí voy a abrir una terminal. AddUser puede cambiar con cada distribución que ustedes estén utilizando. No es el mismo el AddUser que tiene Ubuntu con el que tiene CentOS. AddUser, le voy a colocar José. Este es un script en donde si yo no le coloco nada, va a utilizar valores por defecto. Aquí está el script, donde está Home Search. Y aquí viene la parte interesante. Diagonal etc, diagonal scale, tiene la estructura por defecto de los archivos. De aquí salió bash rc, el de history y todos ellos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí me pide el password. En este caso, este script sí lo va a cifrar. Me pide datos, nombre completo, el número de mi oficina, mi teléfono, el de la casa también, alguna otra cosa. Y si le digo que la información es correcta, va a crear al usuario. Esto es mucho más amigable que utilizar el comando directamente. Al final de cuentas, lo que yo estoy haciendo es facilitarle la vida al administrador.
Y entonces, la contraseña que yo ingresé ya está cifrada. Este es el que recomiendan utilizarse en las distribuciones de Linux porque les facilita la vida. Add user, no user add. Pero si se encuentran otra vez en sistemas muy recortados, lo que se van a encontrar constantemente va a ser user add. Isaac, ¿por qué cada add user es distinto? Porque no viene, no es convencional. El comando que viene desde Unix, desde las primeras versiones de Unix, es add user. Pero como ustedes pueden ver, es un comando en el que se pueden cometer errores y sobre todo pueden haber problemas de seguridad, sobre todo cuando utilizo la opción -P. Cada distro se encarga de hacer lo más seguro posible su entorno. Y entonces cambian los scripts. El script de adduser de Debian y de Ubuntu es distinto al de CentOS y Linux. Es por eso por lo que cambia. Digamos que este es un script que va a manipular de manera interna a UserAd. Vamos a continuar. Bueno, ya tengo un usuario. Ahora, ¿cómo lo elimino? Con userdel. Las opciones son más pocas. Con -R voy a eliminar el home del usuario. Y con -F, aun si el usuario está logueado, si está registrado en el sistema y está haciendo uso del sistema, yo lo puedo eliminar. Y entonces aquí voy a eliminar al usuario CloudDevil y también a su home. En este caso, este mensaje es únicamente para mí. En el caso de ustedes, no voy a decirles nada. Y cuando ustedes busquen Home CloudDevil, no lo van a encontrar. En este caso, como no funcionó, está CloudDevil. No se preocupen, es onda mía. Y ahorita van a ver por qué. Y entonces, CloudDevil no debe de estar ni en password, queda ni en group, ni en shadow. Y aquí está userdel. Otra vez, pueden utilizar del user. En este caso voy a utilizar Hostage. Y tengo necesidad de sudo. Está más bonito. Es un script un poco más interactivo. Vamos a continuar. Ahora, yo puedo modificar a un usuario existente. Entonces, déjenme nada más eliminar el directorio CloudDevil, que es el que me está dando lata. Ahí está. Voy a crear nuevamente CloudDevil con las mismas características. Ya existe el grupo, también lo voy a eliminar. Para eliminar el grupo puedo utilizar un comando o puedo hacer esto. Me voy al editor, busco CloudDevil y lo elimino. De hecho, voy a borrar estos de acá. CloudDevil, estudiantes e info. Si no, me va a dar problemas en un ratito.
y lo guardo. Así de simple. En lugar de utilizar un comando, me voy directo al archivo y lo elimino. Ese es el problema cuando ustedes ganan privilegios como superusuario. Si saben dónde están las cosas, con un script pueden acceder y eliminar o modificar información. Pueden crear un usuario y este usuario va a estar minando bitcoins. Ahora sí, lo voy a crear. Ya no debe de darme lata. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es modificar a mi usuario. User mods, el usuario CloudEven, y tengo todas estas opciones. Guión medio L me permite cambiarle el nombre de usuario. Es por eso por lo que estaba CD. Voy a mover el home. No, bueno, lo dejé tal cual. No, aquí. El home lo voy a mover a home diagonal CD. Estoy cambiando el nombre a CloudEven por CD. Y el home también se lo estoy moviendo. Y la contraseña también se la estoy moviendo. Ya tenía CD, déjenme también lo elimino. Como ya había trabajado en esta máquina virtual con estos, ya. También en etcau, déjenme lo elimino. Ahora sí. Solamente está CloudEven. Ya estuvo. En el caso de ustedes, no debieron de tener problemas. Yo ya había manipulado este sistema y por eso tengo estas rebabas de lo que hice anteriormente. Con ustedes debe estar saliendo muy terso. Sí, Isaac, Cherut lo vamos a ver aquí, en el capítulo 20, y Cherut es el papá de los contenedores. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa? Aun cuando yo le cambié el directorio, no creé el directorio. Home diagonal CD no existe. Entonces, sí le doy la instrucción de cambiarlo, pero lo estoy cambiando a un directorio que no existe. Veo diagonal etc password, voy a buscar CD, y bueno, aquí está IRCD, pero aquí está el que me interesa, CD. En group, no tengo un grupo CD, no cambié el grupo, y entonces va a estar ligado a CloudEven. Y en Shadow sí existe CD. UserMod me permite modificar, pero hay un problema. Necesito adecuar las cosas y el entorno a mano para que pueda funcionar bien. Lo mismo va a suceder con los grupos. Los grupos son una colección de usuarios, son un conjunto de usuarios. Y tengo group add y group del, y del mismo modo tengo add group y del group. Group add, nuevamente, varias opciones y el nombre del grupo. Y tiene poquitas menos opciones. El número identificador, si el grupo tiene un password y si el grupo es un grupo del sistema. En este caso voy a añadir estudiantes. Y ahí está, en diagonal etc, diagonal grupo. No tiene demasiada ciencia. Y para eliminar, aquí está el manual. Y para eliminar, utilizó groupdet. Y entonces eliminó el grupo.
Aquí está el man de group demo. No lo voy a ejecutar. ¿Cómo modifico? Con group mode y algunas opciones. Las opciones también son pequeñitas. Estas son las principales. Le puedo cambiar el número identificador o le puedo cambiar el nombre al grupo. Entonces voy a crear el grupo demo. Lo acabo de crear. Y ahora a grupo demo lo voy a llamar info. Aquí está el manual de group mode. ¿Hasta aquí todo está claro? Esta es la manipulación básica de usuarios. Por ejemplo, yo creé un usuario para esta máquina virtual, un usuario OI, que es el dueño del servicio de Jupyter. ¿Por qué? Porque es muy inseguro que los servicios le pertenezcan a root. Ustedes por lo general tienen que crear un usuario que debe tener algún tipo de permiso delimitado para poder, por ejemplo, hacer que funcione Apache o tener algún sistema corriendo como MySQL, etcétera, etcétera. Necesitan obligatoriamente un usuario específico. Hoy fue creado para que pueda funcionar correctamente esta notebook. ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Muy bien. Así es como yo manipulo a los usuarios. Pero yo puedo hacer algunas consultas. El comando groups me permite conocer los grupos a los que pertenece un usuario. Estos son los grupos a los que corresponde, a los que pertenece el usuario. El importante es ADM y sudo. Hay otros sistemas operativos en donde el administrador aparece con wheel, como rueda, en inglés. En este caso, en Ubuntu, es ADM. Ahora, yo también, aquí tengo los grupos. ¿Qué pasa si yo quiero conocer los números identificadores tanto del usuario como de los grupos? Utilizo el comando id. Si no le coloco nada, el id se va a aplicar al usuario actual. Entonces, este es el número identificador de OI, el grupo por defecto de OI y los grupos a los que pertenece. En el caso de root, en el caso de www.data, si tienen instalado Apache, y en el caso de MySQL, si lo tienen instalado. Aquí está la man page de ID. Y aquí viene la parte interesante. Yo puedo dar un usuario y posteriormente cambiarle la contraseña. ¿Cómo lo hago? Con password. Si yo tengo permisos de superusuario, no me va a pedir que coloque la contraseña actual. Directamente, como superusuario, yo lo puedo cambiar. Esto lo tengo que hacer desde una terminal. Creo que todavía tengo al usuario CD. Sudo, yo soy el usuario OI. Con esto tengo permisos de superusuario. Y entonces le voy a decir que el usuario CD le voy a cambiar el password. Nueva contraseña, 123 QW. 123 QW. Y se acaba de actualizar la contraseña, aún cuando no soy el usuario. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo como superusuario. Si yo hago password
así tal cual. Este password va a ser para el usuario I. Y entonces me dice, dame tu contraseña actual. Y tengo que colocar mi contraseña actual antes de cambiar la contraseña. En este caso no lo voy a hacer. Si coloco mal la contraseña, pues es un error de autenticación y me saca. En algunos casos, y esto también tengan mucho cuidado, ¿cómo se pueden saltar ustedes eso de que necesitas que sea una mayúscula, una minúscula, un carácter especial y amigo en élfico? Con password. Algunos sistemas de escritorio les piden cierto tipo de características a una contraseña. Y entonces les dice si es de seguridad baja, media o alta. Y entonces tienen que colocar caracteres especiales y cosas así. Pero si ustedes utilizan password así, es más probable que les permita contraseñas sencillas. No es recomendable, pero en algunos casos, sobre todo para sistemas de demostración, vale la pena colocar contraseñas sencillas. Ahora bien, este comando es muy particular. Su, que es superusuario, me permite a mí cambiar de usuario. Su CD. Y entonces, en esta terminal, el usuario es OI. Cuando yo le coloco su CD, me pide la contraseña. Y si le doy la contraseña correcta, fíjense, ahora es CD. Acabo de cambiar de usuario. En este caso, si se fijan, estoy en el home de OI. Para salirme de aquí, tecleo exit y regreso al usuario en donde estaba. Su guión medio CD me va a cambiar y también me va a cambiar al home del usuario. ¿Qué es lo que me está diciendo? No existe el directorio home CD. No lo he creado todavía. Lo voy a crear en capítulos posteriores. Como no me puedo cambiar de directorio, pues me dejen hoy. Me vuelvo a salir. Bueno, y aquí, si trato de hacer un ls, sí lo puedo hacer, pero a lo mejor no tengo todos los permisos. Me salgo. Si yo utilizo su tal cual, así, me estoy refiriendo a root. Y necesito colocar el password de root. No, creo que era 123QW en este sistema. Vale. Como no me acuerdo de la contraseña, sudo su guión medio. Entonces, con permiso de superusuario, me voy a cambiar a root. Y ya soy root. Si ya tienen sudo, no tiene mucho caso que sean root. Tengan mucho cuidado con esto. De hecho, algunas distribuciones de alta seguridad tienen deshabilitado su. ¿A qué te refieres con eso de darle un formato a la contraseña, Isaac? Si te refieres al cifrado, yo tengo ciertos comandos de cifrado. Y entonces paso la contraseña por una cifra o tengo un script que valida efectivamente ya te entendí, ese formato de que tenga al menos es una expresión regular, de hecho, ahora que lo pienso, que tenga un carácter especial, que tenga un número, que tenga una mayúscula, se puede hacer con expresiones regulares. Sí, ya entendí a dónde ibas, perdón, Isaac. Después de su, vamos a tener algunas utilerías.
Lo que voy a hacer es aquí en la terminal, que ya lo habíamos hecho, en la terminal ¿cómo se llama? De VirtualBox, voy a loguearme como, por ejemplo, CD. 123 QW, que es la contraseña. Y entonces estoy logueado. Luego, si ustedes recuerdan, yo puedo cambiarme de terminal con el control derecho y F2. Y aquí me voy a loguear como hoy. Y entonces tengo dos usuarios que están logueados a través de una terminal. El comando whoami este comando despliega el nombre del usuario actual. Suena tonto esto de whoami, pero ¿qué pasa si de repente ustedes, a través de cierta herramienta, y sobre todo cuando están utilizando los routers, ustedes acceden al router inalámbrico, el que colocan ahí para la Wi-Fi, hay un proyecto que es OpenWRT. OpenWRT es un sistema Linux creado exclusivamente para los ruteadores. Entonces, si tienen un TCP-Link o un Linksys o algo por el estilo, seguramente tienen este sistema operativo funcionando. De hecho, por aquí debe estar listado. Bueno, por aquí ustedes pueden listar. Hace falta un curso de Perl, ya platicaremos de eso, Gerardo, no me tientes. Y entonces, si ustedes entran de alguna manera a este sistema, a lo mejor entran directo y no saben qué usuario es. Y entonces ahí está el whoami. En este caso, esta notebook le pertenece al usuario hoy. Who despliega los nombres y las terminales en las que se encuentran los usuarios del sistema. Y Gerardo, ahorita que hablabas de Spin, ahorita ya después de tantos años sí lo puedo yo reconocer. Spin era un sistema, cuando apenas empezaba Internet ahí en los 90s, era un sistema con el que nosotros nos conectábamos inicialmente con Internet. Y existía lo que se conocían como BBS, que eran una especie de Facebooks, nada más que con el modo terminal. Si ustedes en Spin y en la terminal de Spin ejecutaban Who, les decía cuáles eran los usuarios que estaban en ese momento conectados a la red. Y entonces, alguna vez, ya un chamaquito de 10 y tantos, en aquellos tiempos, pues empecé a ver y de repente vi que había un nombre de mujer. Dije, ah, caray, utilizando el comando who. Y entonces yo pude sacar algunas características de esta muchacha, incluyendo dónde vivía y cosas por el estilo, y la traté de contactar de manera amigable. Nada más que se me olvidaba que estos poderes de hacker normalmente son incómodos y eso es acoso. Era un chamaquito. Y entonces de repente sale un mensaje para todos los usuarios de Spin, de tengan mucho cuidado porque hay gente que está tratando de descubrir
sus contraseñas y cosas por el estilo. Y entonces, pues ya no le volví a hablar a la muchacha. Sí, sí, fue sin querer. Es algo que hace uno normalmente porque es un chamaco baboso. Entonces, con este comando yo puedo ver quiénes están logueados y en qué terminal y cuándo se loguean. Recuerden, esta es la horaria, el horario del meridiano de Greenwich. Cuando veamos fechas, vamos a modificar esto. W me da un poco más de información. Y entonces tengo W, y entonces me dice quién es el usuario, en qué terminal está, de dónde se conectó, si es que estoy utilizando Secure Shell, me da la dirección IP, cuándo se fue logueado, cuánto tiempo ha estado sin ser usado, cuánto CPU ha estado utilizando y cuál es el shell que está utilizando. Y users, este es el más simple, me da únicamente el listado de los usuarios que están. CD y OI. Si ustedes no se loguearon utilizando la terminal de VirtualBox, no van a encontrar a nadie, porque Jupyter es un servicio. Y por lo general, un servicio, aun cuando está asignado a un usuario, no necesita ser ingresado a través de la terminal. Es un servicio que se ejecuta al correr el sistema. Es por eso por lo que si ustedes no se loguean, no van a encontrar nada. ¿Hasta aquí todo claro con los usuarios y los grupos? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos al siguiente capítulo. A ustedes sí les corrió terso la ejecución de las celdas, ¿verdad? Como yo tenía un poco sucio el sistema, por eso me marcó errores, pero ustedes les deben de haber jalado línea por línea sin problemas. Vamos al capítulo 10, permisos y propiedades de archivos. Este es un capítulo un poco difícil, no por la complejidad, sino porque tiene un montón de maneras de definir las cosas. Para empezar, y aquí voy a colocar una introducción, tanto los directorios archivos y procesos del sistema, porque los procesos también son archivos, cuentan con dueños y con permisos de acceso. Vamos a explorar la forma de cambiar estos permisos y propietarios. Primero propietarios y luego permisos. El primer comando que vamos a conocer es chown o chown. Este comando permite cambiar al propietario y grupo de un archivo directorio.
¿Cómo funciona? chown, algunas opciones, usuario, grupo y la ruta. La opción más utilizada es -R mayúscula. Con esto es recursivo en el caso de que se trate de un directorio. Vamos a ver un ejemplo. En este caso voy a crear hola mundo y lo voy a guardar en index.html en el home del usuario actual. ¿Qué fue lo que hice? Porque no hay permiso. Algo hice mal, déjenme ver. Ah, ya, es que ya lo tenía. Otra vez la regué. Déjenme lo elimino. Para hacerlo tal cual. Como les digo, esto tengo que probar los apuntes y es por eso por lo que tengo algunas cosas que no deberían de estar. En el caso de ustedes no debe de haber problema. Ya lo borré. Ahora sí. Acabo de crear el archivo index.html con este pequeño código. Si yo hago un ls-l, puedo ver que el usuario es OI y el grupo al que pertenece es OI. En un momento vamos a ver de qué se trata esta columna. Por el momento lo que me interesa es ver quiénes son los propietarios de este archivo. Con chown yo puedo cambiar tanto el propietario como el grupo propietario. Si lo hago de esta manera, solamente voy a definir al usuario propietario. Y entonces el usuario propietario es de este www-mediodata, pero el grupo propietario es OI. Si yo utilizo esta estructura, en donde utilizo los dos puntos, lo que está después de los dos puntos es el grupo. Y entonces el archivo index.html ya no le pertenece a OI. ¿Qué significa esto? Para empezar, no tengo permisos de escritura. Entonces, si yo como OI, que es el dueño de esta notebook, trato de eliminar index.html, ¿qué es lo que me va a decir? Voy a tener que hacerlo desde la terminal. Déjenme detengo esto. Bueno, aquí está. Vas a eliminar este archivo regular protegido para escritura. Voy a hacerlo desde aquí. Sin el sudo. Me coloco yes. Y de todas formas, ahí sigue. Ah, sí lo eliminó. Chistoso. Esto no lo había visto. Se supone que si no tengo los permisos no lo puede hacer, pero me imagino que porque está en el home sí lo puede hacer. Bueno, en fin. Ah, no, hice el sudo. No quité el sudo. Si yo no hubiera quitado el sudo, no podría eliminar este archivo. Con sudo, pues obviamente tengo permisos de superusuario y puedo eliminar cualquier cosa. Ese es el problema que tiene sudo. De que cualquier cosa dentro del sistema puede ser eliminada, aun cuando yo no sea el propietario. Si yo soy root, puedo eliminar lo que sea. Y es tan simple como eso. Es muy sencillo. Chown es uno de los comandos más poderosos y más sencillos de utilizar. Y la opción -R la van a ustedes utilizar cuando quieren que todo el contenido de un directorio cambie de dueño, no solamente el directorio.
chgroup lo que va a hacer es cambiar exclusivamente el grupo. Este comando casi no se usa. ¿Por qué? Porque pues ya tengo chown. Y entonces a index le voy a cambiar el grupo a www.data. Necesito el sudo. Creo que lo eliminé. Bueno, sí lo eliminé. Y si existiera, entonces el usuario y el grupo serían www.data. No tiene ciencia chgroup y de todas formas tengo chown. Ahora bien, ya vimos esto. Si ustedes recuerdan cuando llegó un ls-l, aquí lo voy a hacer. ls-l, el home. Tengo esta columna. Esta columna, como ya lo habíamos visto, me define los permisos del usuario, los permisos primero es RWX, el usuario. Este RWX es para el grupo y este RX es para el, ¿cómo se llama? Para cualquier otra persona. Hay otra cosa interesante. Estos que dicen D son directorios. R es lectura, W es escritura, y X cuando se aplica para directorios que yo puedo explorar el directorio. X cuando se trata de un archivo es que el archivo es ejecutable. Y aquí viene la parte difícil, porque esto es la manera en la que hacen los sistemas Unix, pero existe otra notación, una notación por números, en donde 4 es lectura, 2 es escritura y 1 es ejecución. Y entonces lo que ustedes van a tener es una suma. Si ustedes quieren lectura y escritura, es 6. Si ustedes quieren lectura, escritura y ejecución, es 7. Y entonces van a tener un número, por ejemplo, 777, que le da permisos completos al usuario, al grupo y a las personas. Y es ahí en donde se vuelve complejo esto. Para evitar esta complejidad, está esta liga. Ahorita les digo que es el sticky bit. Lectura, escritura, ejecución. Lectura para el grupo, escritura. Y por ejemplo, no quiero permisos de absolutamente nada para otros usuarios. Y entonces es 0760. Esa es la manera en cómo lo hago como número. Pero vamos a ver lo simbólico. Lectura, por ejemplo, escritura y ejecución. Esto y lo anterior son iguales. Yo puedo utilizar ambas notaciones. De hecho, lo más común, y ya también me han visto, es cuando yo hago algo, por ejemplo, como por ejemplo, este de Jupyter. Jupyter yo sé que es un ejecutable. Es más, voy a hacer un script de Python rápido.
Creo que es Python 3. Y acabo de crear hola.py. Para ejecutar hola.py, ¿dónde lo coloqué? Sí, está en este directorio. ¿Dónde está? Mis ojitos ya no dan para más. Bueno, por aquí debe de andar hola.py. Yo para ejecutarlo tengo que utilizar Python 3, hola.py y se ejecuta. Pero en el caso de Unix y de Linux, yo puedo hacer ejecutable este script. ¿Cómo lo hago? Chmod más X hola.py. Y entonces le acabo de dar permisos de ejecución a hola.py. De hecho, hasta cambia de color. Los ejecutables en este caso están en color verde. Y entonces lo ejecuto. El script le indica en la primera línea dónde se encuentra el intérprete de Python. Lo busca y entonces le estoy diciendo que este script utiliza el intérprete de Python. Lo que vamos a ver cuando programemos Bash, que va a ser programación muy básica, es que aquí se van a encontrar con diagonal bin, diagonal bash. Así. Y entonces este va a ser un script de bash. Y aun cuando tenga la extensión .py, sin los paréntesis. No. Es hola mundo, pero utilizando la sintaxis de bash. Así es como se hacen los scripts en Unix y en Linux, con los permisos de ejecución. Yo podría decirle que le voy a dar los permisos, por ejemplo, chmod 640 a hola.py. Y entonces, para el usuario es lectura-escritura, para el grupo solamente es lectura y para el resto no hay permisos de absolutamente nada. Y si trato de ejecutar nuevamente hola.py, como no tiene permisos de ejecución, me dice permiso denegado. Esto es la manera en la que yo modifico los permisos dentro de Linux. En lugar de tener que memorizar todo esto, váyanse por favor a esta liga. Y entonces ustedes pueden identificar los tipos de permisos. El sticky bit, este de aquí, si ustedes se fijan, tengo estos tres números y luego tengo este de aquí. El sticky bit
es un concepto que viene de los Unix. Solamente el dueño, tanto grupo como usuario, puede eliminar o cambiar el nombre del archivo. El sticky bit me permite que aun cuando yo tenga los permisos de lectura y escritura, no me permite modificar el archivo. Eso es el sticky bit. Sí, los errores clásicos de las bases de datos de los permisos. Los permisos son muy importantes. Y aquí, con esta, con esta herramienta, pues no hay pierde. Hasta el sticky bit, que es más T. Esto se ve horrible cuando lo configuro, pero es mucho más legible cuando yo lo listo, cuando yo lo enlisto. ¿Qué prefieren? Pueden utilizar cualquiera de las dos opciones. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces voy a crear archivo. Archivo, por defecto, tiene estos permisos. ¿Cómo se definen por defecto? Lo vamos a ver más adelante y se llama, ay, se me fue el nombre, UMask, una máscara que viene predefinida para el usuario por defecto. Entonces, cada vez que yo cree un archivo, se va a aplicar esta máscara por defecto. ¿Cómo modificó la máscara? Así. En este caso, le estoy dando permisos de lectura, escritura y ejecución al dueño, escritura, lectura al grupo y únicamente lectura a todos los demás. Y entonces esto cambia. Voy a colocarle aquí el 1. Y entonces ahora le estoy dando permisos de escritura al usuario y coloco el sticky bit. Y aquí tengo la T. Ahora a todo el archivo y a todos le voy a dar permiso de ejecución. Y ahora se lo voy a quitar. Con más lo añado, con menos lo quito. Y aquí está el manual de chmod. Por favor, jueguen con chmod. Vean qué es lo que pueden hacer y sobre todo, váyanse a esta liga para ver cómo funcionan los permisos. Como como lo escribió Isaac, es muy frustrante el tema de los permisos. A veces uno ya, inclusive con años de experiencia, se confunde con ellos. Y los permisos son muy importantes. Es clásico que ustedes van a utilizar una aplicación LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP o Perl o Python, y se les olvida modificar los permisos correctamente de la base de datos o del bar, diagonal, donde ustedes tienen su contenido. Si no tienen los permisos bien definidos, no van a poder utilizar la aplicación. Y es de tiro por viaje, sobre todo cuando ustedes tienen aplicaciones hechas con PHP. Si ustedes han tratado de instalar, no sé, Moodle o si han tratado de instalar alguna aplicación de estas, siempre hay un directorio al que le tienen que cambiar los permisos. No sé si algunos de ustedes hayan experimentado con eso, pero es de tiro por viaje. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? ¿Alguien no entiende? ¿Todo correcto? Muy bien, porque esto se va a poner todavía más interesante.
Vamos a llegar a la mitad del capítulo 11. Nos quedan 20 minutos. Procesos, trabajos y demos. Ya vimos archivos. Ahora vamos a ver cómo los programas, las aplicaciones, los servicios, etcétera, etcétera, funcionan dentro del sistema. Vamos a hablar primero sobre los procesos. Los procesos son los diversos programas o ejecutables que se encuentran, es más, le voy a colocar binarios. Que se encuentran ejecutándose en un sistema en un momento determinado. Estos procesos tienen las siguientes características. Tienen un identificador, un número identificador. De manera similar a como sucede con los archivos, perdón, a como sucede con los usuarios. Además, cada proceso tiene un usuario dueño y un grupo dueño. Los procesos ocupan recursos de cómputo, ocupan recursos de memoria, tienen prioridades por sobre de otros procesos, pueden tener subprocesos y pueden tener diversos estados. Y también pueden aceptar y procesar señales del sistema. Cada una de estas características la vamos a explorar. ¿Qué estados puede tener un proceso? Running, que está en ejecución, interrumpible, que le puedo mandar una señal para que se detenga, no interrumpible, es decir, que si le mando una señal no me va a apelar, detenido, cuando le mando una señal de que se detenga, y zombie, que es lo peor que puede suceder, que es cuando simple y sencillamente no responde. El comando PS es un comando de navaja suiza. Contiene muchísimas opciones. Explorar todas las opciones va a ser muy complicado. PS me hace un listado de los procesos. Los que estuvieron en el curso de Git seguramente se acordarán, perdón, de contenedores, de Docker. Estaba el comando docker ps. Docker ps me traía todos los contenedores que se estaban ejecutando. PS es el comando en el que se inspiró Docker. ¿Qué opciones tiene? Tiene un chorro de opciones. Guión medio A selecciona a todos los procesos excepto los de inicio de la sesión y los asociados con la terminal actual. E es para todos los procesos. U es para definir procesos de un usuario en particular. J me dice cuál es el formato de los trabajos. Ahorita vamos a hablar de los trabajos. H mayúscula me presenta de forma jerárquica los procesos. X presenta aquellos procesos que no están ligados a una terminal necesariamente. O permite formatear la salida de los procesos. Y sort permite ordenar bajo cierto criterio el listado de procesos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. PS-A son todos los procesos excepto los de inicio de sesión y los asociados con una terminal. Y tengo estos de aquí. Los comandos que yo utilizo para levantar Jupyter que me pertenecen a mí, los voy a ver aquí. Tengo un sudo, tengo un su que se está ejecutando y tengo varios procesos en bash en ciertas terminales. Bueno, en este caso, no solamente son los míos, sino son algunos más. Y este, PS, que es el que estoy ejecutando, el que ejecuté en este momento, toma una foto
Y como en en el momento en que yo ejecuté esto, se estaba ejecutando PS, PS sale en la foto. PS-E. Selecciona todos y absolutamente todos los procesos. Y entonces se van a encontrar con un proceso muy particular. El proceso con identificador 1. Este proceso es el proceso principal. El primer proceso que se ejecuta una vez que el kernel está funcionando. Este se llama systemd. Es el que controla el resto de los procesos del sistema. Y a partir de ahí, conforme va aumentando el número, va alejándose del inicio del kernel. Y tengo procesos de distintos tipos de dispositivos. Por ejemplo, aquí, el 1666 y el 1450 corresponden a Jupyter. Pero, por ejemplo, aquí tengo el de Snap, que es el sistema de instalación de software de Ubuntu, el más moderno. Aquí tengo un Bash, el sudo y el su, etcétera, etcétera. Y entonces veo absolutamente todos los procesos. PS-medio U. Si no le coloco el usuario, va a ser el usuario por defecto. Estos son los procesos que se están corriendo que le pertenecen a OI. ¿En qué terminal? Si se acuerdan, todavía tengo abierta la terminal. Y PTS es una terminal particular. Es una terminal virtual, por llamarlo de alguna manera. PTC0 y PTC. Hola, ¿me escuchan? Creo que se congeló. ¿Sí me escuchan? Hola. Ah, ok, perfecto. PTC1 es esta de aquí y PTC0 es esta de acá. ¿Qué procesos tiene el usuario www.data? Estos procesos le pertenecen a Apache. UX del usuario actual y la X, vamos a subir, que no están ligados a una terminal necesariamente. Entonces los de usuario actual, que no están ligados a una terminal. Y estos procesos son de parte de la configuración del sistema de este usuario. AU, todos los procesos del usuario actual. En este caso tengo I y tengo algunos en particular. ¿Por qué root? Porque estoy utilizando sudo. EU. AUX. Todos los del usuario. Y X siempre se me olvida. Que no están ligados a una terminal. J. J me habla de trabajos. EX me trae todos, lo que no necesariamente están en la terminal. Otra vez OI, que este ya lo habíamos hecho. Este de data también ya lo habíamos hecho, lo voy a quitar. Y este, pero en formato jerárquico. Formato jerárquico me dice cuáles son los más importantes. Y si se fijan, de cat-thread hay una indentación. De cat-thread, este es su proceso. De systemd
Estos son subprocesos. Y entonces tengo este que es Tella, que depende de Node, luego utiliza el shell y otra vez Node. Tengo cron, aquí de login, el subproceso es bash. Tengo el proceso original de Apache y subprocesos del servidor. Y aquí está el Jupyter, donde tengo Jupyter Notebook, donde tengo bash, que es esta terminal, y de aquí tengo un sudo y un bash. Esto significa que es jerárquico. X creo que ya lo habíamos visto. Donde está el comando y ciertas especificaciones del comando. Los trabajos de forma jerárquica. Y aquí viene la opción O, que es la más interesante. O me permite a mí definir cierto tipo de criterio con el que voy a presentar los procesos. En este caso, primero voy a colocar el identificador del proceso, el porcentaje de CPU que está utilizando, el porcentaje de memoria que está utilizando, el usuario al que pertenece, el estatus, NI no me acuerdo qué es, el puerto, el comando y no el porcentaje, sino la carga del CPU. Y va a estar ordenado. La opción O me permite generar reportes a la medida. Aquí está el PID, el porcentaje del CPU, la carga del CPU en porcentaje, la memoria que está ocupando, el usuario al que pertenece el proceso, el estado. Ahí en ella ahorita me acuerdo. Pero no es el comando. Cuando le coloco comando me da de manera resumida el comando. CMD me da la descripción más detallada. Y la carga del CPU realmente tiene poca carga. Aquí sí, la man page DPS es enorme. Y sobre todo cuando ustedes ven O, no lo puedo hacer aquí, me hace la búsqueda de todo. A ver para acá. Voy a buscar O a manita. O es el formato. Todas estas son opciones de PS. Y aquí están los criterios de O. Como ven, PS es enorme y es muy útil. No es necesario que se compliquen la vida. Con dos o tres opciones y con dos o tres también opciones de formato, se van a poder manejar de manera bastante pues, común, cotidiana, utilizando PS. Ahora, a lo mejor nos da flojera. Me voy a adelantar un poco. Me voy a la terminal y hay un comando que me simplifica la vida. Top. Es un comando que de manera interactiva me presenta una pantalla de cómo están funcionando los procesos. Y no es una foto, sino que es una película. Con Q me salgo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver primero el listado de procesos y ahora la ejecución de los procesos.
cómo se van a ejecutar y algunos símbolos en particular. Entonces, nos quedamos aquí en el capítulo 11 y el día de mañana lo terminamos. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Les está gustando? Procuro tratar de ser lo más explícito posible. A veces me gana el tiempo y no puedo tener tanto texto dentro de las notebooks. Normalmente 1 hora de curso me toma 5 horas de preparación de la notebook. Entonces sí es mucho trabajo. Pero bueno, esto lo hago para ustedes y para que tengamos una muy buena documentación. Lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana. Muy bien, pues muchas gracias y hasta mañana.